Nada, seguro que sí. Vale, buenas tardes. Pablo, estamos con Pablo Flores, director de Laboratorios Agrovet. Pablo, explícanos un poquitín a qué te dedicas. Bueno, pues realmente nos dedicamos dentro del laboratorio Agrovet a un montón de actividades relacionadas con el control de industrias agroalimentarias, farmacéuticas, veterinarias, agrícolas, pero desde aproximadamente mayo que obtuvimos la homologación por el Instituto Carlos III y por el Ministerio de Ciencia e Innovación, nos dedicamos sobre todo a hacer el control de las PCRs como apoyo a las unidades médicas aquí en León, en la provincia de León. En concreto, trabajáis para la Entonces, dentro de provincia de los León. trabajos, sí, bueno, dentro de los trabajos veterinarios que hacemos y de científicos, pues realizamos un montón de análisis de SARS-CoV-2, no solo de hisopos nasofaringios, sino también, bueno, pues de aguas residuales, de superficies, de ambientes, asesoramiento a las industrias agroalimentarias y un poco, bueno, pues para intentar aportar nuestro conocimiento en enfermedades infecciosas para el control de la situación que tenemos actualmente. Vale. Pablo, pregunta del millón. ¿Es peor la segunda oleada que la primera? Bueno, es diferente. Es diferente porque ahora mismo lo que nos encontramos es en una situación un poco sorprendente, ¿no? En este caso ahora mismo lo que estamos teniendo es una gran cantidad de personas asintomáticas, que son aquellas personas que tienen, tienen dentro el SARS-CoV-2, no presentan enfermedad, no presentan signos clínicos, pero sí que sirven para transferir ese patógeno de un grupo de personas a otros y por lo tanto llegar de una forma más rápida hacia los grupos de riesgo, hacia las personas mayores y personas con deficiencias inmunosuprimidas y demás, ¿verdad? Entonces es una situación distinta que la que vivíamos en la primera oleada. Quizás hizo falta prepararse mejor en la primera oleada respecto a esta segunda, utilizar la primera oleada para prepararse para esta segunda y no se hizo. Bueno, yo creo, y esta es mi opinión, que no es que nos tuviéramos que preparar, sino más teníamos que haber preparado mejor a la población. No teníamos que haber concienciado de que cuando saliéramos de ese confinamiento, haberlo hecho de una forma más ordenada. Y quizás el intentar evitar que las personas, y sobre todo los españoles, que tendemos hacia una sociabilización muy grande, pues que hubiéramos reducido esos puntos de sociabilización entre nosotros. Quizás ese ha sido el mayor error en general. ¿Piensas que se ha atendido más a las carencias económicas respecto a las carencias sanitarias para atacar a esta crisis? Yo creo que sí, que el fallo ha sido el nerviosismo, ¿no? Por un lado, no contar, y paso normal, pero quizás tenían que haber contado más con los veterinarios a la hora de poder controlar esta situación, porque es muy semejante a lo que nos pasa a nosotros en las granjas, en donde hay una gran cantidad de animales y donde siempre tenemos enfermedades infecciosas y en el que la actividad no va a parar, sino lo que tenemos que hacer es sistemas de control preventivo para que se permita reanudar la actividad lo más pronto posible y unas normas higiénico-sanitarias muy estrictas como la que se llevan a cabo pues, en las granjas de porcino, en granjas pues de rumiantes, etcétera, ¿no? En las que cuando ataca una enfermedad, lógicamente, tomamos unas medidas de bioseguridad enormes. Respecto a las pruebas que se están haciendo, ahora se habla mucho, un poco para geolocalizar un poquito mejor el virus, del famoso estudio de aguas fecales. ¿Cómo puede adelantar los estudios, la investigación, el hecho de añadir las pruebas de estas aguas a los estudios habituales para saber cómo se va moviendo el grupo vírico? Bueno, esa es una gran herramienta que, por ejemplo, en el caso de Barcelona, que fue de las primeras zonas donde se realizaban los estudios, porque los laboratorios allí, la verdad es que son el laboratorio
de Salud Pública de Barcelona, es un laboratorio de referencia a nivel internacional. Lo que nos permite ese grupo de herramientas es poder saber en ciudades grandes, poder acorralar barrios, poder saber cómo se está moviendo dentro de esa población y, por lo tanto, saber si aparece ya en esas aguas residuales, poder tomar medidas sanitarias en esas zonas, en lugar de en unas zonas mayores, ¿verdad? Podemos ir acotando las zonas de restricción. El test PCR, se habla de la sensibilidad de los test PCR actualmente. Lo hemos oído varias veces. El problema de los test PCR no son los falsos positivos, sino los falsos negativos. ¿Es cierto que el PCR, el problema, digamos, que tiene es que no solamente habla de si tenemos en ese momento el COVID, sino en general virus que se les parezca en su ADN al COVID, como puede ser una Bueno, no, gripe? no, la verdad es que eso es una confusión un poco, quizá de justificación de que no se realicen tantas PCRs como se deberían. Vamos a ver. La PCR es la herramienta más sensible que existe y que nos permite identificar vía molecular al virus, en este caso al SARS-CoV-2. Es una herramienta muy buena y de hecho todos los demás tests, cuando se validan, se comparan con la PCR. Es decir, si te vas al test de antígeno o al test de anticuerpos, lo que se hace en los laboratorios es validar frente a la presencia o ausencia qué ha dado la PCR. La PCR no da falsos negativos. Es muy difícil que dé un falso negativo porque es capaz de detectar muy poca presencia de virus. Se habla de que puede dar falsos positivos, pero ahora mismo los kits de PCR que hay en el mercado tampoco permiten que se realice ese pequeño fallo, porque detectamos en un mismo PCR 3, 4 fragmentos del virus. Es decir, lo que nos queríamos decir antes, cuando decíamos que podía haber falsos positivos, era que personas que no eran infecciosas las podíamos considerar como infecciosas porque detectábamos parte de su RNA del virus. Pero ahora mismo ya no. Desde hace unos meses en el mercado han aparecido unos kits de PCR en el que nos detectan entre 3 y 4 fragmentos. Por lo tanto, es muy difícil dar un falso positivo. A diferencia de los test de antígenos, que a mí sí que particularmente me asustan, la utilización de esos kits de antígenos, lo más importante es detectar los portadores y para eso la herramienta fundamental es la PCR. ¿Qué piensas de los test rápidos? Bueno, los test rápidos para mí y en función de su especificidad y su sensibilidad pueden ser un tiro de escopeta. Es decir, si nosotros utilizamos un test rápido con baja sensibilidad y baja especificidad, por debajo del 60%, lo único que estamos haciendo es concienciar a la gente y darle una herramienta para decir que él es sano cuando realmente no sabemos si es verdad. Puede ser un portador y por lo tanto esa persona que tiene en su mano un resultado negativo va a seguir haciendo una actividad social muy fuerte y contagiando a los demás. Por Los eso en países casos, pues, como Alemania o otra serie de países los han descartado como test masivos. o sea, digamos, ahora, por ejemplo, se ha puesto en marcha un movimiento en el que en varias comunidades la gente puede hacerse su test PCR en casa. Esto entraña cierta inquietud en el sentido de que parece ser que en marzo estos test solamente se podían hacer en los hospitales, incluso los equipos farmacéuticos y vosotros los veterinarios os ofrecisteis como voluntarios para hacer test masivos PCRs a la población en la primera oleada y se dijo que no en un principio porque eran demasiado complejos, pero ahora de repente en esta segunda oleada, de repente resulta que son tan fáciles que nos lo podemos hacer nosotros mismos en casa. No, realmente eso es un peligro. Vamos a ver, primero hay que aclarar dos conceptos. Nosotros ahora mismo, en el caso del COVID, es una enfermedad de declaración obligatoria. Por lo tanto, debe ser un médico el que prescriba y el que informe en el caso de una prueba positiva. Si nosotros desde los laboratorios mandáramos los kits para que los recogieran en casa, perderíamos la posibilidad de poder detectar ese positivo y poderlo aislar. Eso es un error muy grande.
decir, ahora mismo y extenderíamos más y complicaríamos más la situación. Y bueno, Segundo, la toma de muestra. eso La es. toma de muestra es muy compleja. O sea, la toma de muestra de una PCR y también de un test de antígeno es una toma nasofaringea. Yo no sé si te la han hecho ya o la habéis hecho, porque casi todo el mundo, ahora mismo todo el mundo. ¿Tú te meterías el hisopo directamente? No es fácil, ¿eh? Hay que tener mucha No es fuerza de fácil, ¿verdad? voluntad, ¿eh? Yo, yo creo que, que no, que es más, la gente tendería a introducirlo hacia arriba en lugar de introducirlo en nasofaringeo. Hacia atrás. Es muy difícil, hacia atrás, es muy difícil. En Es la como- boca, pues sí, sí, incluso en la boca, a nivel laringio, no creo que llegáramos hasta atrás. No, no, lo dudo, vamos. A eso me refería. Luego también está el factor de la veracidad de esa muestra, ¿no? Porque habrá gente que dice, yo esto no me lo meto ni loco, le doy un poquitín así por el pómulo a la saliva y ya está, y lo entrego así. Perfecto, sí, lógicamente, sí, sí. Eso o los cogerían de la mascota. Estoy También. seguro. Aquí hay algo más raro que un coronavirus, ¿no? Cuando bajo el microscopio se diría que hay algo más raro que un coronavirus. Sí, 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 sí. Vamos a ver, la prueba de diagnóstico solamente es efectiva y si es recogida por un facultativo. Es más, la parte más importante para poder decir que la PCR se ha hecho correctamente es la recogida, porque si no, cuando nos llegan al laboratorio, la sensibilidad que podemos tener es muy bajita. Efectivamente. Datos que llaman la atención un poquitín sobre la incidencia actual. Un dato que quizás no viésemos en la primera oleada y ahora sí que estemos viendo mucho, aparte de los asintomáticos, que eran como algo que se intuía en la primera oleada, pero como que era muy raro verlos y ahora parece que es más habitual de lo que parece. Bueno, a mí lo que más me llama la atención ahora mismo es la expresión del gen replicasa del virus. Eso quiere decir que estamos en plena actividad, o sea, está en plena réplica y en plena colonización o infección de personas. Eso se vio al principio y se dejó de ver en los meses de confinamiento y ahora se vuelve a ver. Y por otro lado, vemos mucho la cantidad de carga que tienen las personas. Y hay, por lo menos las muestras que nos llegan a nosotros, que analizamos nosotros, los CTs, que son los ciclos donde se detecta, donde se amplifica el RNA, están pues a lo mejor 5 o 10 veces más que las personas que tienen infección y son asintomáticos. ¿Cómo afecta este tipo de datos, este tipo de movimientos, sobre todo más en la segunda oleada? Porque parece ser que con los datos que tenemos ahora mismo en la mano, en la primera oleada, con menos datos, digamos, con menos datos y menos verificación de este virus, ya nos habían metido en casa. Estábamos en un confinamiento bastante, bueno, el confinamiento domiciliario de marzo, y parece ser que ahora los datos son mucho peores. Igual el número de muertes no es tan elevada como en la primera oleada, pero sí que es mucho más elevado el número de contagios y sin embargo seguimos haciendo vida, excepto, bueno, los cierres que se están provocando en ciertos negocios y comercios. ¿Qué diferencia puede haber en ese sentido? ¿Por qué en marzo sí y ahora no? Bueno, quizá es porque a nivel sanitario los facultativos están haciendo un gran esfuerzo. Ya son conocedores de la enfermedad y por lo tanto la presión que hay ahora mismo en los hospitales y en los centros de atención primaria son los que están frenando el que se colapse los hospitales. Pero esto es una situación que puede en cualquier momento empeorar. Entonces, claro, se están tomando medidas para salvar la economía, porque lógicamente tenemos que intentar activar nuestros trabajos, porque la gente tiene que vivir de alguna forma, ¿verdad? Entonces, bueno, pues se está intentando combinar medidas de detección, medidas de confinamiento localizados para evitar la diseminación total de la enfermedad y el colapso del sistema sanitario. ¿Realmente es el foco, digamos, de contagios se encuentra realmente en estos locales como la hostelería o no? ¿O no hay No, pruebas no, reales, pero vamos, ni de no, bares no, ni de no, no, nada? no.
No, porque realmente no podemos nunca echar la culpa a una actividad. Es decir, todas las actividades son ahora mismo igual de peligrosas que unas de otras. Mismamente una gestoría o un laboratorio como el mío. Si nosotros no tomáramos las medidas de distanciamiento y de diseminación del grupo de personas que entra en la sala de descanso, podríamos tener focos de infección. Yo creo que es más una cuestión de mentalizar a las personas, de cómo debemos de ir a los restaurantes y de cómo debemos de ir a las cafeterías. Que, fíjate, yo estos días que aquí en León estamos sin cafeterías, sin restaurantes, no podemos estar mucho tiempo así. Y te digo por qué, no solamente por la actividad que implica a toda esta gente y que tiene que vivir, sino porque las personas que nos levantamos todos los días a trabajar a las 7 de la mañana, necesitamos tener un pequeño descanso, necesitamos tomar nuestro café, necesitamos comer. Por lo tanto, tenemos que hacer una actividad organizada. Si nosotros en una granja de animales tuviéramos este problema, ¿qué haríamos? ¿La vaciamos constantemente? ¿No dejamos al ganadero ordeñar? ¿No le dejamos amamantar a las crías? ¿No le dejamos engordar a los cerdos? No. Realizamos zonas de aislamiento, hacemos grupos y hacemos pues por ejemplo, en el caso de las granjas lecheras, en el caso de una infección, pues lo que hacemos es establecer un orden para el paso de esos animales por los puntos críticos. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer nosotros a nivel del inicio de las actividades. ¿Qué otros métodos de contención podemos meter dentro de nuestros negocios para que sean seguros para la población? Hasta ahora hemos visto mamparas en los sitios que habría que ponerlos, el gel hidroalcohólico, limitación de aforo. ¿Qué otros métodos? Por ejemplo, hace poquito ya por fin la OMS ha dicho que sí, que los aerosoles son, digamos, el mayor problema respecto al contagio del coronavirus. Por ejemplo, poner un humidificador que nos ayude a evitar que esos aerosoles se mantengan en el aire podría ayudar, es un ejemplo. Yo creo que para poder decir un ejemplo y para poder definir qué herramientas podemos utilizar, primero lo que tenemos que hacer es tener claro qué actividad queremos abrir y cómo lo queremos hacer. Porque lo que no se puede hacer es plantear ideas para hacer gastar dinero a los empresarios y que luego todo quede en papel mojado. Porque realmente en el caso de las mamparas, yo siempre dije que era pues una medida un poco conflictiva y que no iba a servir para mucho. Pero se pusieron. Entonces, claro, ya ha habido un gasto a mayores para ese pequeño restaurante y que no le ha servido para nada. Si nosotros creemos que simplemente las medidas sociales son suficientes, lo que tenemos que es que reeducar. Es decir, si nosotros decimos, vamos a ir a limitar el aforo de los locales para que no se produzca una fuerte carga y una fuerte diseminación del virus, pues hagámoslo. Y luego comenzamos a las personas, a los usuarios, de que vayamos siempre a la cafetería y esos restaurantes en grupos reducidos. Pongamos un cupo, es decir, en una mesa no se va a poder sentar más de 5 o 6 personas, pues hagámoslo así. Y que además sean de un grupo conocido y un grupo familiar. Y si tenemos que preparar las navidades, porque lógicamente va a haber que abrirlo, hagámoslo así. Es decir, no podemos dar una comida familiar de 20 personas ni de 10, sino que el núcleo familiar de siempre, en mesas individualizadas, en las que siempre está ese grupo familiar. Si tuviéramos, entonces, lo que hay que tener es muy clara es la idea que queremos mantener y qué tipo de local queremos mantener. Si nosotros en la hora de tomar café vamos con el compañero que siempre tomamos café en la zona de reuniones de nuestra oficina, nos vamos a tomar un café de 15 minutos, no le veo ningún problema de diseminación de la enfermedad en ningún tipo de local. Si yo voy a pues cortarme el pelo, porque nos tendremos que cortar el pelo, pues si es una cuestión de aforo, habrá que pedir cita, entrar con el aforo correspondiente y lo que no habrá es tertulia, pues será cortar el pelo y marcharse.
El Pfizer ya ha anunciado la vacuna, que tiene la vacuna lista y preparada. Bueno, ahora viene la parte de la fabricación, el abastecimiento, que digamos que es la parte un poquito de las más complicadas. Una vez que la vacuna se empiece a dosificar en la población, ¿cómo van a ir avanzando estas medidas? Supongo que la previsión será que primero se haga sobre los grupos de mayor riesgo. Claro, efectivamente, siempre que se produce una vacunación, no se puede producir una vacunación en sábana porque no hay unidad de dosis suficientes para todo. Entonces, lo que se va vacunando son los grupos poblacionales de riesgo. Los sanitarios, lógicamente, porque son los que están en contacto siempre con la enfermedad, con la infección, y luego a partir de ahí van produciéndose los grupos de más riesgo, pues personas mayores, personas que tengan determinados problemas o de enfermedades, y por último, pues iremos los de la población del medio, por así decir, que son los que de forma asintomática pues transmitimos la enfermedad. ¿Qué medidas vamos a seguir tomando hasta que se encuentre inmunizada el 100%, bueno, 100%, el 60-70% de la población a través de la vacuna? Las medidas higiénico-sanitarias y de distanciamiento social, si es que no hay más. ¿Seguiremos con las Daros mismas cuenta que medidas? en una enfermedad infecciosa en la que no hay tratamiento, sino que solamente hay medidas preventivas, la vacuna sigue siendo una medida preventiva. No va a ser una medida curativa. Lo que va a hacer la vacuna es que haya un menor número de incidencias y que las incidencias sean más leves. Hasta que cuando ya haya una presión vacunal sobre el propio virus, se desplace la enfermedad y, bueno, pues quede algo residual. Un estudio holandés acaba de decir que la vacuna contra la gripe puede ayudar en cierto modo a crear una cierta resistencia hacia el COVID. ¿Puede ser verdad? ¿Todavía necesita un poquito de menudeo eso o cómo lo ves? Bueno, a ver, la gripe es un coronavirus, ¿vale? El virus de la gripe es un coronavirus. ¿Puede realizar alguna interferencia la vacuna sobre sobre la enfermedad COVID? En el caso de los signos respiratorios, podría disminuir la gravedad, ¿sí? Y también lo que va a permitir es distinguir, lógicamente, la enfermedad de gripe a COVID. Por lo tanto, esas personas que la autoridad sanitaria recomienda realizar la vacuna, se deben de vacunar. Sí, es una buena herramienta. Estoy haciendo esta entrevista desde Burgos, tú desde León, sabes muy bien cómo es el frescor del invierno en estas zonas. Claro, resulta muy difícil mantener los ambientes constantemente ventilados porque, claro, la temperatura agudiza. ¿Cada cuánto es recomendable? Pongamos una habitación, que puede ser un aula de clase. Estamos hablando de 40, 30 metros cuadrados, 35 metros cuadrados puede ser un aula. ¿Cada cuánto es Sí. recomendable abrir las ventanas? Bueno, yo creo que ahí lo que deberíamos hacer es establecer periodos de cada hora, hora y media, abrir las ventanas unos 15 minutos. El típico cambio de clase, por así decirlo. Por así decir, sí, efectivamente. Pero Efectivamente. siempre que haya, lógicamente, movimiento de aire. Es decir, Sí. no vale de nada abrir ventanas si no hay esa ventilación, por así decir, si es un edificio que no está preparado para tener una corriente, porque entonces no se desplaza el aire. ¿Los famosos filtros EPA nos podrían ayudar a esta desinfección del aire también? Sí nos pueden ayudar, pero es una locura. Económicamente no lo veo viable. Correcto. ¿Vale? Respecto a los negocios actuales que todavía les dejan seguir abiertos, nos dejan seguir abiertos, que no sabemos cuánto nos va a durar esto, porque, por ejemplo, aquí en Burgos la cosita está muy malita. ¿Qué consejo les das para que puedan ayudar a curvar otra vez esa curva hacia abajo? ¿Sabes lo que pasa? Que es que la culpa no lo tiene ningún establecimiento. Es que no, o sea, realmente un profesional en cualquier sector lo ha intentado hacer lo mejor del mundo.
Es decir, el que vende pan ha puesto un orden y ha evitado que haya acumulación de personas en su local. El del bar ha reducido al máximo el aforo, ha quitado las servilletas, ventila, ha comprado setas para hacer una mini terraza. Se ha hecho todo lo que se ha podido hacer, pero si no es una cuestión de los negocios, es una cuestión de las personas. Fíjate, en Burgos y aquí en León llevamos ya un mes de confinamientos, por así decir, perimetrales o de limitación de las actividades y realmente ha subido la incidencia. ¿Y por qué? Pues porque la gente se ha dedicado a lo que no hacíamos en el bar, lo hacemos en casa. Si De es hecho, que más fácil. y nadie lo puede negar. Claro, y de hecho es más fácil porque en el bar, por ejemplo, el hostelero o la hostelera de ese momento te dice, no, disculpa, esta mesa más de 4 o más de 6 personas no te puedo dejar, lo siento, pero en tu casa nadie puede entrar a controlarte a ver a quién invitas o dejas de invitar. Tal cual. Entonces, lo que hemos dedicado es pues, a seguir con una especie de vida social, pues porque echábamos de menos a los amigos que no veíamos desde hace mucho y claro, empezamos el colegio y los niños pues quieren celebrar su cumpleaños y cómo les voy a decir que no. Y si es una cuestión social, o sea, no es una cuestión de mentalidad, de mentalidad. Entonces, si nosotros, las personas, los usuarios, no tomamos las medidas y no somos prudentes, volvemos todos al confinamiento, porque hasta que tengamos una medida más efectiva, como puede ser la vacuna, no existe otra. O sea, aquí existe el que te la estás jugando. Y como además la gente, ha habido muchos positivos asintomáticos que no sienten enfermedad, pues lo que se lo han tomado es un poco, pues a cachondeo hasta que le toca a un amigo, a un familiar, y entonces le encuentra en el hospital y le encuentra muy grave. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es pues campañas de concienciación social. El famoso póntelo, pónselo de cuando empezamos con las campañas del SIDA, que ya se le empezaba a conocer, algo de eso. ¿Se ha blanqueado quizás un Tal poquitín la cual. imagen del coronavirus? Yo creo que sí. O sea, realmente es que, mira, cuando nosotros los veterinarios vamos a unas granjas de cerdos, están clasificadas sanitariamente, genéticamente, se llaman las bisabuelas, aquellas granjas que contienen el material genético madre para que todas las demás granjas productivas puedan tener esa misma línea genética, ¿vale? Si yo quisiera realizar una intervención en ese tipo de granjas, donde se nos llaman a los veterinarios, primero, no podemos haber estado en contacto con ninguna otra granja un año antes. Segundo, me piden de que estoy vacunado. Tercero, cuando llego allí, te duchas 2 veces. Una a la entrada, otra en el medio, otra hacia la sala donde vas a salir y entre medias te desinfectas. Si yo mintiera en ese formulario, no vale para nada las duchas, ni las medidas higiénico-sanitarias. Pues es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Y si yo estoy diciendo, no, si es que no me cierren el bar, porque es que tal, y me voy a casa y me reúno allí con 10 amigos, pues estoy haciendo exactamente lo mismo o peor, porque encima he echado la culpa a los establecimientos. Eso mismo te iba a preguntar. ¿Crees que se ha ido señalando poco a poco a ciertos sectores? En verano se empezó un poco con el ocio nocturno. Después, cuando empezaron a poder venir algunos aviones turísticos y tal, también se les señaló con el dedo. Ahora lo están haciendo con los bares. También se suele señalar con el dedo a los transportes públicos. Claro, bueno, pues yo creo que sí, porque realmente lo que hemos hecho es intentar buscar una justificación, y la justificación ha sido la de nuestra vida social a través pues, de los restaurantes, de los bares. Y bueno, quizás en el caso del transporte público, aunque realmente el transporte público también ha reducido su aforo, pues también lo hemos intentado decir que la culpa pues ha sido ahí, ¿no? En esos centros, en esos lugares donde puede haber una acumulación de personas. Yo creo que realmente la culpa la tiene la actividad social que queremos. Yo este verano, por ejemplo, he ido a la playa, pero cuando he tenido que ir a un restaurante, he pedido cita y si estaba muy lleno, pues he visto cómo se desalojaba ese restaurante y ya está, no hay más. Es decir, he seguido haciendo más o menos lo mismo, pero claro, en un círculo muy pequeño, mis 3 hijos, mi mujer y yo. Es que no hemos podido hacer más.
Me hubiera gustado, lógicamente, reunirme con todos mis amigos, haber ido de fiesta, pero no lo he hecho. Y como yo, millones de personas en España. Bueno, se presentan unas navidades muy distintas. O sea, nunca habíamos visto esto porque en España, bueno, pues somos del Mediterráneo y nos gusta juntarnos toda la familia y somos muy gritones y muy ruidosos y nos gustan las reuniones con muchísima gente en sitios súper pequeños también, que tenemos una pasión por los sitios pequeños increíbles. Este año va a ser muy distinto. ¿Cómo podemos concienciar realmente a la población de, mira, este año va a ser distinto, quédate en tu casa, puedes estar con tu familia de otras maneras? ¿Cómo lo podríamos enfocar o cómo piensas que lo van a enfocar? Pues mira, yo creo ahora mismo que la situación es complicada. Fíjate cómo estás en Burgos, fíjate cómo estamos aquí en León. Yo creo que nos queda un final de noviembre complicado, con, bueno, pues que pueden incrementar el número de muertes, que hay problemas en las residencias de ancianos y que la actividad industrial de cualquier tipo está tocada, está muy tocada. Da pena, yo por ejemplo en mi ciudad, me da pena pasear por León, porque es que no hay nada. O sea, todas las pequeñas tiendas han cerrado, que no entiendo el por qué se limitó esa actividad tan exigente, eh, Para porque no ha nada. dado, es que no ha servido para nada, no ha servido para nada. Entonces, las Navidades, fíjate, yo soy de una familia de muchos hermanos que nos intentamos jugar, nos juntamos siempre. Las Navidades van a ser tristes porque no nos vamos a poder juntar. Y si nos juntamos, nos vamos a arriesgar a que podamos tener una pérdida importante. Y eso es lo que tenemos que transmitir. Si es que yo creo que el fallo que hemos realizado es el no darle importancia que tiene la enfermedad. Y sí, le dimos muchísima importancia y los medios dieron muchísima importancia cuando el confinamiento y de repente se olvidó. Y entonces ahora los datos que nos dan es, bueno, hay 800 nuevos contagios o 1000 nuevos contagios en la tasa tal. Pero el lunes ya baja, pero ha bajado 20 o 30 contagios. Si es que lo que estamos haciendo es como que, bueno, pues que no importa, ¿qué más da? Sí. Quizás un poco lo que se ha dado a conocer es un poco más la parte más química, más científica del virus, ¿no? De cómo funciona, cómo nos va a afectar, etcétera, etcétera. Pero luego no se ha visto realmente el efecto psicológico que puede tener, ¿no? Los compañeros sanitarios están hasta arriba, están agotados, muchos de ellos no les ha dado tiempo ni a cogerse vacaciones, se han comido las dos oleadas, no habían salido de una, se han metido en otra. La presión que hay sanitaria es brutal. Y quizás ha faltado ese toque de ver realmente esa medicina de campaña, esa medicina de guerra que se suele llamar, ese toque de atención para que la gente viera de verdad lo que estaba faltando, lo que estaba pasando por los hospitales y el material que estaba faltando y que sigue faltando a este personal. Falta un poco que la gente vea y sea testigo real de dónde está realmente la problemática. Por supuesto que sí. ¿Tú te acuerdas cuando éramos más jóvenes, que todavía somos, pero cuando éramos más jóvenes y salíamos de fiesta, eh, poco a poco las campañas de concienciación de la DGT del coche nos hicieron ver que realmente hacíamos barbaridades. Y nos cambió. Es decir, yo no haría ni mucho menos lo que hacíamos antes y las generaciones siguientes, lógicamente, pues dejaron de hacerlo porque se acabaron ese tipo de fiestas en las que nos desplazábamos mucho para poder ir de un pueblo a otro. Todo eso se fue modificando y no nos pasó nada. Bueno, pues lo mismo pasa ahora. Si tú quieres concienciar a una persona de que no se mueva, enséñale no lo que es el coronavirus, que ahora mismo prácticamente sabe más la gente que lo que sabemos los que nos dedicamos realmente a la enfermedad. Porque realmente lo que está dando es una aportación científica. Pero no vayas a la aportación científica, que está bien, pero vete a las consecuencias. Si no mantenéis la distancia social, cada vez que te mueves de un grupo a otro, ese grupo está contagiando de un lado a otro el virus. Y la consecuencia es que puede haber una persona que no salga del hospital.
el gasto preventivo que estamos teniendo, el gasto hospitalario, es gigantesco, pero es que más con otra consecuencia, y es que si el hospital dedica el esfuerzo en la enfermedad de COVID, el resto de enfermedades o de patologías o de intervenciones se paraliza, porque da lo que da de sí. Quizás ha faltado un poquitín adelantarse a la situación. Desde hace años, todo vuestro sector, investigadores, científicos, veterinarios, etcétera, etcétera, lleva dando mucha presión para que en los presupuestos generales haya más inversión en investigación. De hecho, tenemos 3 equipos españoles que estaban ya conociendo este tipo de virus, estaban ya estudiando este tipo de virus, pero claro, por financiación no podían llegar hasta el punto que realmente podrían llegar, ¿no? Y luego tenemos, por supuesto, al doctor Mojica con su CRISPR, que una pena, pero o sea, es brutal el cambio que puede tener esto. Quizás falta ese paso adelante de los gobiernos para esa investigación y que por fin realmente los ciudadanos podamos ver ese beneficio de lo que es realmente invertir en investigación, que esto igual no hubiese sido tan grave con una fuerte inversión en investigación. Bueno, por un lado, sin duda alguna, la investigación es fundamental. Mira, este laboratorio que yo dirijo, que lo creé hace 14 años, hemos podido ayudar a la sociedad y podemos colaborar ahora mismo en el diagnóstico del SARS-CoV-2 gracias a que poseemos el conocimiento de grandes veterinarios, biólogos, incluso doctores en biología molecular, a través de programas de investigación y que hemos conseguido fijarlos aquí en León. La importancia de tener un laboratorio como es León o como sería Burgos es que las PCRs, en lugar de tenerlas en 24 o 48 horas, las estamos dando en 5 horas. Lo que fue la investigación del CSIC. El resultado. Entonces, que eso además ha sido, hay que añadir a esto que ha sido brutal en ese sentido esta investigación, porque fue un test que salió en enero cuando todavía realmente no sabía si se iba a necesitar, y en tiempo récord se ha conseguido poder hacer una fabricación masiva de este test. Claro, claro, entonces es muy importante. Y por otro lado también es muy importante tener equipos multidisciplinares, es decir, si los veterinarios estamos encargados en la rama de salud pública, pero a nivel de enfermedades infecciosas en granjas, en la parte de los alimentos, y nosotros manejamos de siempre coronavirus, como por ejemplo pueden ser los porcinos o los felinos, no puede ser que no se tenga en cuenta la voz del grupo de veterinarios. Es que realmente es asombroso, ¿no? Asombroso. Es decir, se nos tiene para realizar el control de enfermedades infecciosas en la base de la cadena alimentaria y que son grupos de zoonosis que pasan al hombre y no se nos tiene en cuenta en un virus de la envergadura como esta y en la que afecta, por ejemplo, el SARS porcino a un 30 o 40% del porcino a nivel internacional. Y nosotros, los veterinarios, estamos trabajando desde hace más de 10 años con ese tipo de enfermedades. No me lo puedo creer. Es increíble. Es un poquito que parece que solamente llaman a vuestra puerta cuando ya la cosa está que no saben por dónde cogerla, ¿no? Es en plan, ahora que ya no controlamos nada. Pero si es que además aquí no se trata de cada uno tiene una especialidad, pero cuando tú reúnes a 4 grupos distintos, cada uno da su visión. Y lo bueno que tenemos los veterinarios, y los veterinarios de campo, todavía mucho más, y es que están acostumbrados a manejar enfermedades infecciosas en grandes grupos, en grupos de 40.000, 50.000, 100.000, 300.000 animales. Entonces, si estamos acostumbrados a manejar ese proceso infeccioso sin que se nos desmadre, cuenta con nuestro apoyo o por lo menos con nuestra opinión para decidir cómo se debe realizar determinadas medidas de bioseguridad y cómo empezar a desarrollarlas. Digamos entonces que la base principal de todo lo que está pasando ahora mismo ha sido un poco la poca previsión en cuanto a formar un equipo de investigación competente para saber cómo atacar esta oleada y saber un poquitín el foco exactamente, atacar al origen y no a los efectos que está creando ese origen. Sí, efectivamente. De hecho, bueno, yo aquí tengo conocimiento que los servicios veterinarios nuestros, los servicios veterinarios de salud pública, y los veterinarios oficiales,
están colaborando muy estrechamente pues, en el control de enfermedades del SARS-CoV, pues, por ejemplo, en residencias, ¿no? Dando su visión de cómo se debe realizar en el control pues, a nivel pues de los comedores, en lo que es el control más o menos de las medidas de bioseguridad que se deben de tener. Pues muchísimas gracias, Pablo, por tu entrevista. Me ha encantado hablar contigo. La verdad es que da gusto poder hablar con tranquilidad de estas cosas que bueno, que dentro de que el coronavirus es algo muy fuerte, no es algo que sea inusual, que puede pasar de cualquier lado, porque como tú bien dices, vosotros los veterinarios veis este tipo de virus constantemente. Ha tocado este como podía haber tocado cualquier otro. Efectivamente. Y de hecho es que nos tenemos que preparar porque puede venir más. Y no solamente a través de los animales, sino también pues, a través de los alimentos, a través de los vegetales. Es decir, realmente el mundo está lleno de bacterias, virus, hongos, de microorganismos que producen enfermedad y que lo que tenemos que hacer es convivir, saber convivir y cómo atajar ese proceso infeccioso. Y en este caso solo nos queda una cosa que hacer y es el distanciamiento social. Y eso no quiere decir que no vayamos a los sitios, pero que en lugar de ir 10 o 12 personas, pues que tenemos que ir un grupo reducido. Muchísimas gracias, Pablo. Voy a parar la Muchísimas grabación. gracias a vosotros. A ver. Vale.